La finca Kensington nunca había visto un caos como este. 18 de los médicos más condecorados del mundo abarrotaban una nursery que costaba más que la mayoría de las casas. Sus batas blancas eran un borrón de movimiento frenético bajo candelabros de cristal. Los monitores cardíacos chillaban, los ventiladores siseaban. Un equipo de Johns Hopkins ladraba órdenes a especialistas llegados desde Ginebra, mientras un laureado con el Nobel en inmunología pediátrica se secaba el sudor de la frente y susurraba lo que nadie quería oír. Lo estamos perdiendo. El bebé Julian Kensington, heredero de un imperio de $40,000 millones, se estaba muriendo y ni 50,000 dólares por hora en genialidad médica podían decirle a nadie por qué su cuerpecito se había vuelto del color del crepúsculo, labios azules, puntas de los dedos azules, una extraña erupción marmolada trepándole por el pecho como una acusación. Cada prueba regresaba sin conclusiones. Cada tratamiento fracasaba. Y a través de la ventana de la entrada de servicio, apretando la cara contra un cristal que jamás se había limpiado, para alguien como él, estaba Leo de 14 años, hijo de la encargada del turno nocturno con un abrigo 3 inviernos demasiado delgado y unos zapatos sostenidos por la oración. Se había pasado toda la vida siendo invisible en esa propiedad. El chico que caminaba por los bordes que lo notaba todo, porque nadie lo notaba a él ahora mismo. Estaba mirando la planta en maceta sobre el alféizar de la nursery, la que había llegado hacía 3 días, la que había dejado un residuo aceitoso y amarillento en los guantes del jardinero, guantes que habían tocado la barandilla de la cuna durante la limpieza de ayer. La misma que cada genio en esa habitación había pasado por alto 17 veces sin dedicarle una sola mirada. A Leo le temblaban las manos. Sabía lo que era. Su abuela, que había sanado a la mitad del barrio más pobre de Kingston, con nada más que hierbas y fe, le había enseñado a reconocer ese patrón de hojas antes de que supiera leer. Digitalis trompeta del diablo asesina de ángeles. Los médicos estaban a punto de abrir a ese bebé buscando respuestas. La respuesta estaba sentada en una maceta de cerámica, envuelta con un lazo. Leo miró la ventana, luego al guardia de seguridad que hacía rondas. Luego el rostro de su madre a través de la puerta de la cocina, la mujer, que se lo había advertido 1000 veces. Mantente invisible, mantente a salvo, no les des una razón para echarnos. Pensó en lo que pasaría si se equivocaba. Luego pensó en lo que pasaría si tenía razón y no hacía nada. Leo se ajustó el abrigo, respiró hondo y echó a correr. ¿Qué arriesgarías tú para salvar una vida que el mundo dice que no es asunto tuyo? Salvar Leo. Había aprendido a caminar sin hacer ruido antes de cumplir 6 años. No era una habilidad que alguien le hubiera enseñado. Era supervivencia. Cuando vivías en la casita del guardabosques al borde de la finca de un multimillonario, una casita tan pequeña que cabría dentro del vestidor de los Kensington, aprendías rápido que tu existencia se toleraba, no se acogía. Aprendías a moverte como humo, a respirar como un secreto, a hacerte tan pequeño, tan silencioso, tan completamente olvidable, que las personas ricas flotando por sus vidas de mármol no tuvieran que verse incomodadas por el recordatorio de que estabas vivo. Su madre Grace había trabajado para los Kensington durante 11 años. Empezó cuando Leo apenas tenía 3 fregando pisos de rodillas, y con las manos mientras mujeres embarazadas con vestidos de diseñador la esquivaban como si fuera parte del mobiliario. Trabajó a través de 2 abortos espontáneos, un episodio de neumonía que casi la mata, y la lenta muerte de cada sueño que alguna vez tuvo para sí misma. Todo para que Leo pudiera tener un techo sobre la cabeza y comida en el estómago. Somos bendecidos, le decía cada noche. Su voz suave de agotamiento y de algo que podía ser fe o podía ser negación. El señor Kensington nos deja vivir aquí. Paga tus libros de la escuela. Somos bendecidos, Leo. No lo olvides jamás. Leo nunca discutía con ella, pero tampoco olvidaba la manera en que los niños Kensington miraban a través de él cuando pasaban como si estuviera hecho de vidrio o quizás solo de aire. No olvidaba la vez que Arthur Kensington III despidió a un jardinero por cruzar mirada con él durante una llamada de negocios.
No olvidaba el cartel en la entrada de servicio de la casa principal. El personal debe usar el acceso trasero. Presencia visible en los jardines principales prohibida durante horas familiares. Bendecidos. Claro. La finca Kensington se extendía por 47 acres de perfección recortada en las colinas sobre la ciudad. Había jardines diseñados por paisajistas de celebridades, fuentes importadas de Italia, y un laberinto de setos que había aparecido en 3 revistas de arquitectura. Había una cancha de tenis, un helipuerto y una piscina con la forma del escudo familiar. Había un garaje para 12 autos lleno de vehículos que costaban más que la casa de la mayoría de la gente, y una bodega con botellas más antiguas de lo que habría sido la abuela de Leo si hubiera vivido. Leo conocía cada centímetro no porque le permitieran explorar. Dios, no. Lo conocía porque se había pasado la vida mirando desde los márgenes, desde la ventanita de la casita del guardabosques, desde detrás de los arbustos del camino cuando se suponía que iba rumbo a la parada del autobús, desde las sombras del corredor de servicio, cuando se colaba para llevarle a su madre el almuerzo que había olvidado. Trazó la finca en su mente como otros niños trazaban niveles de videojuegos. Sabía qué cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Sabía qué puertas quedaban sin cerrar durante el cambio de turno de las 3:00 p.m. Sabía que el jefe de seguridad, un hombre de cuello grueso llamado Briggs, se tomaba un descanso de 20 minutos para fumar detrás de la caseta de la piscina cada tarde a las 4:15. Sabía esas cosas porque saberlas lo hacía sentir que tenía algún tipo de poder en un mundo que le recordaba constantemente que no tenía ninguno. Pero últimamente, Leo observaba por una razón diferente. Hacía 3 meses, Eleanor Kensington había dado a luz a un niño, Julian Arthur Kensington IV, el heredero, el príncipe, el futuro de una dinastía construida sobre patentes tecnológicas y adquisiciones farmacéuticas, y sobre un tipo de riqueza generacional que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El bebé había llegado en medio de una avalancha de portadas de revistas y anuncios en las páginas de sociedad. Se contrató a un fotógrafo profesional para capturar sus primeros momentos. Un equipo de enfermeras nocturnas rotaba en turnos de 8 horas. Un nutricionista fue traído desde Suiza para asesorar la dieta de la señora Kensington y asegurar una composición óptima de la leche materna. Leo lo había observado todo desde su lugar habitual, las sombras. Y en algún punto del camino algo se había movido en su pecho. Empezó a calcular la hora de su camino a la escuela para pasar por la ventana de la nursery al amanecer, cuando la enfermera levantaba a Julian para que viera la luz de la mañana. Empezó a quedarse cerca de la entrada de la cocina, cuando sabía que sacarían al bebé para su paseo vespertino por los jardines. Empezó a sentir algo que no sabía nombrar, una ternura extraña y punzante por esa personita diminuta que tenía todo lo que Leo nunca tendría, pero que también parecía tan pequeña, tan frágil, tan completamente inconsciente del peso de la corona con la que había nacido. Tal vez era porque Julian era inocente. Tal vez porque Leo recordaba lo que su abuela solía decir. Todo niño llega a este mundo puro, mi niño. Lo que pasa después es cosa nuestra. O tal vez porque Leo comprendía en lo más profundo de los huesos que él y Julian eran prisioneros de circunstancias que no habían elegido. Julian pasaría su vida en una jaula dorada, actuando para cámaras y accionistas, y para un padre que lo veía como un legado más que como una persona. Leo pasaría su vida en los márgenes invisible y no contado. Su potencial medido solo por lo bien que se mantuviera fuera del camino. 2 niños, 2 prisiones, la misma finca. Fue un martes por la tarde cuando Leo vio la planta por primera vez. Volvía de la escuela siguiendo su ruta habitual por el camino de servicio que corría detrás del ala este de la mansión. El aire otoñal era cortante, con el olor de hojas muriendo y de lluvia que se acercaba. Leo llevaba el abrigo bien ajustado contra el frío, el mismo abrigo que usaba desde hacía 3 años, el de las mangas deshilachadas y el cierre roto que su madre siempre prometía arreglar, pero nunca tenía tiempo. Una furgoneta de reparto estaba estacionada cerca de la entrada de servicio. No era algo extraño. Los Kensington
recibían paquetes constantemente desde vinos raros hasta muebles a medida y comida orgánica para bebés traída en avión desde granjas ecológicas de Nueva Zelanda. Pero algo en esa entrega hizo que Leo redujera el paso. El repartidor llevaba una planta. Era hermosa, tenía que admitirlo. Medía unos 60 centímetros, con hojas verde oscuro que parecían brillar con un lustre casi aceitoso. Flores pálidas en forma de campana colgaban en delicados racimos blancas, con vetas moradas como moretones sobre porcelana. La maceta estaba envuelta con un elaborado lazo dorado y una tarjeta asomaba entre los tallos. El viejo señor Harrison, el jardinero jefe, salió a recibir al repartidor. Leo observó desde detrás de los rododendros del camino cómo Harrison firmaba la entrega, sus manos curtidas, extendiéndose para estabilizar la maceta. Y entonces, Leo lo vio. Cuando los dedos de Harrison rozaron las hojas, quedaron brillantes, con un residuo amarillento y ligeramente pegajoso como savia de árbol, pero de algún modo incorrecto. Harrison también lo notó. Leo lo vio fruncir el ceño mirando sus guantes mientras se frotaba los dedos con expresión confundida. Pero el repartidor dijo algo. Harrison se rió y el momento pasó. Harrison llevó la planta al interior, presumiblemente hacia la nursery, donde se exhibían todos los regalos para el bebé. Y Leo quedó de pie en las sombras, con una extraña inquietud enroscándose en su estómago. Conocía esa planta. No podía recordar de dónde. No exactamente, pero algo en esas hojas, en esas flores, en ese residuo aceitoso. Tiraba de un recuerdo enterrado muy profundo en su mente. La voz de su abuela, quizá de aquellos veranos que pasó con ella en Jamaica antes de que muriera. Ella le había enseñado sobre plantas como otras abuelas enseñaban a hornear o a tejer. Lo llevaba por su jardín señalándole qué hojas podían curar y cuáles podían matar, qué flores eran medicina y cuáles eran veneno disfrazado de colores bonitos. La obra más hermosa del diablo, solía decir, siempre viene envuelta en algo precioso. Tienes que aprender a ver más allá de la belleza para reconocer el peligro que hay debajo. Leo se quedó allí un largo momento con la inquietud haciéndose más pesada a cada respiración. Pensó en ir a buscar a su madre. Pensó en llamar a la entrada de servicio y decirle a alguien, a quien fuera, que algo en esa planta se sentía mal. Pero ¿quién lo escucharía? No era nadie. El hijo de la criada, el chico sombra, ni siquiera existía en el mundo de los Kensington, salvo como una pequeña molestia que había que gestionar. Así que Leo hizo lo que siempre hacía. Se tragó sus instintos, enterró su inquietud y volvió a la casita para empezar la tarea. 3 días después, se daría cuenta de que esa decisión casi le costó la vida a un bebé. Lo que Leo descubra a continuación lo cambiará todo, no solo para él, sino para toda la familia Kensington. No te pierdas el capítulo 2. Suscríbete ahora y sé el primero en saber qué ocurre cuando lo impensable se convierte en la única opción. Las sirenas llegaron al atardecer. Leo estaba sentado en la mesa de la cocina inestable y coja resolviendo un problema de geometría que en realidad no le importaba cuando las oyó. Primero lejanas, luego cada vez más fuertes, más cercanas, más urgentes. Fue a la ventana y observó cómo 3 ambulancias subían a toda velocidad por el camino privado, seguidas por un convoy de SUV negros y 2 helicópteros que descendieron sobre el césped, como aves rapaces mecánicas. Su madre irrumpió por la puerta de la casita minutos después con el rostro pálido y las manos temblando. Algo anda mal con el bebé. Jadeó ya buscando su uniforme de trabajo. Algo está terriblemente mal. Están llamando a médicos de todas partes. Tengo que ir a ayudar. Tengo que ir. Se fue antes de que Leo pudiera decir una palabra. Esa noche, Leo permaneció horas junto a la ventana viendo la mansión arder de luces, viendo figuras con batas blancas, ir y venir frente a la ventana de la nursery, viendo las sombras del caos bailar sobre los jardines perfectamente cuidados, y muy dentro de su estómago, debajo del miedo, la confusión y la extraña pena que sentía por un bebé al que nunca había sostenido un pensamiento. Seguía emergiendo como un cuerpo en aguas oscuras la planta. La planta. La planta. Leo había visto algo que los médicos no habían visto.
pero escucharía a alguien a un chico pobre de los márgenes. La mansión Kensington se había transformado en una zona de guerra. Leo nunca había visto nada igual. A través de la ventana de la nursery, la misma contra la que había presionado el rostro 1000 veces para atisbar al pequeño Julian durmiendo en su cuna italiana tallada a mano, ahora no veía más que caos. Batas blancas por todas partes. Máquinas cuyos nombres no conocía parpadeando, pitando y gritando en pánico electrónico. Manos moviéndose con precisión frenética, inyectando, ajustando, midiendo, fallando, siempre fallando. Se había acercado más de lo que debía, mucho más. Los equipos de seguridad estaban demasiado distraídos por la emergencia médica como para patrullar sus rutas habituales. Y Leo se deslizó por el laberinto de setos como un fantasma colocándose detrás de la fuente ornamental, desde donde tenía una línea de visión clara hacia las ventanas de piso a techo de la nursery. Lo que vio le heló la sangre. El bebé Julian. Diminuto, precioso Julian, a quien Leo había visto aprender a sonreír a la luz de la mañana, tenía el color de un moretón. Su pequeño cuerpo yacía en el centro de un huracán médico rodeado de más equipo del que Leo había visto jamás en un solo lugar. Tubos serpenteaban desde sus brazos. Los monitores seguían latidos que tartamudeaban y tropezaban como un hombre ebrio camino a casa. Y su piel. Dios, su piel era de un terrible azul grisáceo marmolada por una erupción que parecía extenderse, incluso mientras Leo miraba. Parecía que se estaba muriendo. Parecía que ya estaba muerto y solo no se había dado cuenta todavía. Los médicos comenzaron a llegar dentro de la primera hora tras la primera ambulancia. Leo los contó a medida que aparecían. Autos negros y helicópteros depositando un ejército de realeza médica sobre el césped de los Kensington. Oyó a su madre susurrar sus nombres a otra criada con una reverencia aterrada, mientras pasaba corriendo frente a la casita el doctor Heinrich Voss, del Instituto de Medicina Pediátrica de Ginebra. La doctora Yuki Tanaka, la neuróloga de Tokio que había salvado al nieto del primer ministro japonés. El doctor Michael Sterling, de Johns Hopkins, cuya lista de espera era de 3 años, y cuyo honorario se rumoreaba que era de $50,000 solo por una consulta. La doctora Amara Aunquo, la inmunóloga nigeriano-británica nominada al Nobel. El doctor Samuel Chun, la doctora Rebecca Morrison, el doctor Alexander Petro, la doctora Isabella Ruiz, 18 en total. 18 de las mentes médicas más brillantes del planeta, cada una con títulos de instituciones a las que Leo jamás podría aspirar. Cada una armada con conocimientos que habían costado décadas y millones de dólares adquirir. 18 expertos y ni una sola respuesta. Leo podía verlos discutir a través de la ventana. Ahora el doctor Voss gesticulaba con énfasis hacia una gráfica mientras el doctor Sterling negaba con la cabeza. La doctora Tanaka se había apartado del grupo con los brazos cruzados y el gesto preocupado. Un médico más joven cuyo nombre Leo no conocía, corría otra prueba de sangre mientras una enfermera cambiaba otra bolsa intravenosa. Estaban perdidos. Leo lo veía en su lenguaje corporal, en la manera en que sus posturas seguras empezaban a desmoronarse con el paso de las horas. Esos titanes de la medicina, esos dioses del arte de curar, estaban de pie en una nursery de $40 millones, con todos los recursos del mundo a su disposición. Y no tenían idea de por qué un bebé de 3 meses se estaba muriendo delante de ellos. Arthur Kensington estaba de pie en un rincón de la habitación, y Leo nunca había visto a un hombre tan destrozado. El multimillonario que dominaba salas de juntas, aplastaba competidores y se movía por el mundo como si le perteneciera, que en muchos sentidos así era. Aferraba la mano de su esposa con desesperación de nudillos blancos. Eleanor Kensington no había dejado de llorar durante horas. Su vestido de diseñador estaba arrugado, su maquillaje perfecto, destruido su compostura de revista social, hecha añicos sobre el mármol italiano. Su bebé se estaba muriendo y todo su dinero no podía salvarlo. Leo estaba a punto de hacer algo que sacudiría a todos, incluido a él mismo. Observó cómo los médicos iban rotando sus teorías infección bacteriana. Llenaron a Julian de antibióticos que no hicieron nada.
Inflamación viral. Probaron antivirales que no cambiaron nada. Respuesta autoinmune. Administraron inmunosupresores que no suprimieron nada. Trastorno genético. Hicieron pruebas que regresaron sin conclusiones. Reacción alérgica. Le inyectaron epinefrina que bien podría haber sido agua. Cada teoría surgía con confianza y se derrumbaba en confusión. Cada tratamiento se aplicaba con precisión y fracasaba con crueldad. Leo lo observaba todo a través de la ventana con las manos apoyadas contra la piedra fría de la fuente y el corazón martillándole las costillas. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía lo de la planta. Seguía allí. Podía verla desde donde estaba agachado. Sentada en el alféizar de la ventana de la nursery, sus pálidas flores en forma de campana, atrapando las luces médicas implacables, sus hojas oscuras brillando con ese lustre aceitoso. Los médicos pasaban junto a ella constantemente. Ajustaban su equipo a su alrededor. Dejaban tazas de café, tabletas y gráficos médicos a su lado, sin dedicarle una sola mirada. Para ellos era invisible parte de la decoración de fondo. Igual que Leo. Recordó ahora las lecciones de su abuela, los recuerdos emergiendo con una claridad dolorosa. Estaban sentados en el porche de ella en Kingston, el verano en que él tenía 9 años, y ella le mostraba imágenes en un libro viejo de lomo de cuero agrietado. Esta de aquí, había dicho señalando una ilustración de flores en forma de campana casi idénticas a las de la nursery. La llamamos trompeta del diablo. Los médicos elegantes la llaman digitalis. Es hermosa sí, pero los aceites de esas hojas con solo tocarlos pueden ralentizar el corazón de un hombre. Y si eres pequeño, si eres un bebé, había negado con la cabeza lentamente. Incluso respirar el aire a su alrededor durante demasiado tiempo puede envenenar la sangre. La abuela de Leo sabía cosas que ninguna escuela de medicina enseñaba. Había aprendido su arte de curar de su madre, que lo había aprendido de la suya, que lo había aprendido de ancestros que no tenían nada más que las plantas a su alrededor, y la sabiduría transmitida a través de generaciones de supervivencia. Había ayudado a dar a luz a bebés en casas sin electricidad. Había curado fiebres con cortezas y hojas cuando no había dinero para médicos. Había salvado vidas con conocimientos que los médicos refinados habrían descartado como superstición. Y no le había enseñado todo a Leo. Murió antes de poder terminar vencida por un derrame cerebral, cuando él tenía 11 años dejándole fragmentos de su sabiduría, resonando en la cabeza como semillas en una calabaza seca. Pero le enseñó lo suficiente. Lo suficiente para reconocer la forma de esas hojas. Lo suficiente para recordar la advertencia sobre el residuo aceitoso. Lo suficiente para comprender con un horror creciente lo que estaba viendo que le ocurría al bebé Julian. Los médicos buscaban algo dentro del bebé. Analizaban su sangre en busca de invasores, exploraban sus órganos en busca de defectos, examinaban su ADN en busca de errores. Estaban buscando en el lugar equivocado. El enemigo no estaba dentro de Julian. Estaba a menos de 1 metro de su cuna, envuelto con un lazo dorado bonito como una postal, y mortal como una víbora. Leo conocía la verdad, pero saber no es lo mismo que actuar, y lo que estaba a punto de hacer le costaría todo. Suscríbete ahora porque el capítulo 3 es donde esta historia estalla. Las horas avanzaban arrastrándose como animales heridos. Leo permaneció en su posición detrás de la fuente, incapaz de irse, incapaz de apartar la mirada. Se le acalambraron las piernas, los dedos se le entumecieron por el frío. Su madre estaría buscándolo pronto, frenética de preocupación, pero no podía obligarse a moverse. Vio al doctor Sterling convocar una reunión en un rincón de la nursery, reuniendo a los otros 17 médicos en un grupo de trajes caros y expresiones graves. No podía oír lo que decían, pero podía leer su lenguaje corporal, los movimientos de cabeza en negación, las manos abiertas, la derrota posándose sobre ellos como ceniza. Se estaban rindiendo. No rindiéndose. Preparándose. Leo vio a uno de los médicos señalar hacia la puerta hacia donde quiera que hubieran instalado el quirófano. Vio a otro empezar a preparar lo que parecía equipo quirúrgico. Iban a abrir a ese bebé. Iban a hurgar en su cuerpecito buscando una respuesta que no estaba allí.
y la cirugía empujaría su sistema ya debilitado más allá del punto de no retorno. Y Julian moriría en una mesa de operaciones rodeado de 18 títulos inútiles. Las manos de Leo se cerraron en puños. Pensó en su madre, en lo que le ocurriría si hacía lo que estaba pensando hacer. Perdería su trabajo, eso era seguro. Los echarían de la finca, probablemente los procesarían por allanamiento, quizá algo peor. Todo lo que ella había sacrificado durante 11 años sería destruido porque su hijo no supo agachar la cabeza y permanecer invisible como se suponía que debía. Pensó en sí mismo en lo fácil que sería simplemente marcharse, volver a la casita y fingir que no había visto nada, que no había entendido nada. No era nadie el hijo de la criada. Lo que les pasara a los bebés de multimillonarios no era su problema ni asunto suyo. Podía mantener la cabeza baja, terminar la escuela, quizá conseguir una beca en algún lugar, construir una vida sin asumir este riesgo demencial. Pensó en su abuela, en la manera en que lo miraba cuando le enseñaba sobre plantas, sobre curación, sobre el conocimiento transmitido a través de generaciones de personas que no habían tenido nada más que a los suyos y la tierra bajo sus pies. Esta sabiduría es tu herencia, le había dicho. No dinero, no tierras. Esto que te estoy poniendo en la cabeza ahora mismo. Prométeme que la usarás cuando importe. Él lo había prometido. Lo había prometido. Y luego había pasado años avergonzándose de esa herencia. Avergonzándose de una abuela que nunca aprendió a leer, que hablaba con un acento que hacía pensar a la gente que no era educada, que sanaba con hierbas y oraciones, cuando los médicos de verdad usaban máquinas y fármacos. Quería ser moderno, sofisticado, aceptable. Quería ser cualquier cosa menos descendiente de personas esclavizadas que habían tenido que inventar su propia medicina porque nadie más iba a ayudarlas. Pero ahora mismo, en este instante, esa herencia era lo único que podía salvar la vida de Julian. Y Leo era el único que la llevaba consigo. ¿Qué harías tú? ¿Arriesgarías todo tu hogar, el trabajo de tu madre, tu futuro entero por un bebé cuya familia ni siquiera ha reconocido tu existencia? Leo estaba a punto de tomar su decisión. Miró una vez más la ventana de la nursery. Los monitores de Julian estaban entrando en línea plana. Los médicos corrían, ahora gritaban órdenes, preparaban una cirugía de emergencia que Leo sabía en lo más profundo de sus huesos que mataría al bebé más rápido que el veneno que ya tenía en su sistema. Pensó en lo que haría su abuela. Y entonces, Leo se levantó de detrás de la fuente, salió de las sombras que lo habían ocultado toda su vida y empezó a correr hacia la mansión. No tenía plan, ni estrategia, ni idea de cómo iba a pasar la seguridad a los médicos, al propio Arthur Kensington. Solo sabía que tenía que intentarlo, que si se marchaba ahora y ese bebé moría, cargaría con ese peso para siempre, que había cosas que importaban más que mantenerse a salvo, más que seguir siendo invisible, más que proteger una vida que en realidad no estaba viviendo. Sus pies golpeaban el césped perfectamente cuidado. El aire frío le quemaba los pulmones. En algún lugar detrás de él, un guardia de seguridad gritó sorprendido. Leo no se detuvo. Había terminado de ser una sombra. Leo corría hacia lo imposible, hacia guardias armados y médicos furiosos, y un multimillonario que podía destruirle la vida con una sola llamada telefónica. Lo que ocurriera a continuación lo convertiría en un héroe, o en un criminal, posiblemente en ambas cosas. Suscríbete ahora para no perderte el momento en que todo cambia. Leo alcanzó la entrada de servicio a toda velocidad. La puerta estaba sin llave, gracias a las pequeñas misericordias, y al personal distraído. Irrumpió en el caos de la cocina. Los servicios de catering contratados para una cena que nunca se celebraría permanecían inmóviles en sus puestos, con el rostro pálido, reflejando la ansiedad de la crisis médica que se desarrollaba arriba. Un subchef dejó caer una olla de cobre con un estruendo que resonó por los pasillos de mármol. Alguien gritó. Leo no se detuvo. Conocía esa casa. Había memorizado cada pasillo, cada atajo, cada escalera trasera que la familia nunca usaba, pero que el personal recorría a diario. Sus pies lo llevaron a través de la cocina, más allá de la despensa, hacia la estrecha escalera de servicio que subía al segundo piso como una columna vertebral secreta escondida dentro del cuerpo dorado de la mansión.
Detente ahí mismo, oyó Leo. Era Briggs, el jefe de seguridad. Escuchó sus pesados pasos retumbar detrás de él y el chisporroteo de una radio cuando Briggs pidió refuerzos. Pero Leo era más pequeño, más rápido, y estaba desesperado de una manera que Briggs no podía comprender. Subió las escaleras de 3 en 3, sus zapatos gastados, resbalando sobre la madera pulida su mano, aferrándose a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos le ardían. Segundo piso a la este. La nursery estaba al final del pasillo, más allá de los retratos familiares de los jarrones antiguos y del papel tapiz de seda que costaba más por metro cuadrado de lo que su madre ganaba en un mes. 2 guardias más aparecieron en lo alto de las escaleras. El corazón de Leo se encogió. Eran grandes ambos, con hombros como refrigeradores, y expresiones que decían que habían esperado toda su carrera una oportunidad para abalanzarse sobre alguien. Se separaron bloqueando el pasillo con los brazos extendidos como si acorralaran ganado. «Hijo, tienes que detenerte ahora mismo», dijo uno de ellos, con esa falsa calma que usan los adultos cuando están a punto de hacer algo violento. «Estás invadiendo propiedad privada. Sea lo que sea que esté pasando, podemos hablarlo, pero tienes que...» Leo amagó hacia la izquierda. El guardia mordió el anzuelo y se lanzó en esa dirección. Su cuerpo enorme se comprometió con el movimiento y Leo giró a la derecha agachándose bajo los brazos del segundo guardia, con una maniobra que había aprendido esquivando acosadores en los pasillos de la escuela. Sintió dedos rozar su abrigo, ese abrigo viejo y gastado con el cierre roto, y luego ya estaba más allá de ellos corriendo por el pasillo hacia la puerta de la nursery. Leo luchaba por su vida y por la de Julian. Pero la parte más difícil aún no había comenzado. La puerta de la nursery estaba cerrada. Leo podía oír voces al otro lado, jerga médica urgente y superpuesta que no entendía, mezclada con el lamento electrónico constante de máquinas que estaban perdiendo su batalla. No llamó. No dudó. Agarró la manija y abrió la puerta de un tirón con la fuerza suficiente para estrellarla contra la pared. 18 cabezas se giraron hacia él. 18 rostros pasaron de la sorpresa a la confusión y luego a la indignación. La habitación olía a antiséptico y a miedo y a otra cosa más, algo dulce y ligeramente podrido que Leo reconoció al instante. La planta. Su veneno estaba en el propio aire, había ido saturando lentamente la nursery durante días. ¡Qué demonios! «Seguridad, seguridad, ¿quién es este chico? Sáquenlo de aquí». Las voces cayeron sobre él como olas, pero los ojos de Leo estaban fijos en una sola cosa: la cuna en el centro de la habitación, rodeada de máquinas monitores, y hombres con batas blancas que ya empezaban a volver a su trabajo, desestimándolo como una molestia menor que otros se encargarían de resolver. Julian yacía en esa cuna. Su diminuto pecho apenas se movía. Su piel había pasado del azul a un gris como el cielo de invierno justo antes de una tormenta. La erupción se había extendido por todo su torso, ahora una constelación furiosa de ronchas elevadas que los médicos habían biopsiado, probado y analizado sin comprender. Se estaba muriendo. Le quedaban minutos, quizá menos. Arthur Kensington dio un paso al frente, el rostro convertido en una máscara de dolor, rabia y confusión desesperada. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí, guardias? Saquen a este chico de la habitación de mi hijo inmediatamente». Los guardias ya estaban sobre Leo. Sintió manos aferrarle los hombros. Sintió cómo lo levantaban del suelo. Sintió el mundo inclinarse cuando empezaron a arrastrarlo hacia la puerta. «La planta», gritó Leo, luchando contra el agarre con todo lo que tenía. «Es la planta, la del alféizar de la ventana. Es digitalis. Es veneno». Los guardias no se detuvieron. Claro que no se detuvieron. Solo era un niño pobre, un niño negro con un abrigo sucio gritando disparates en una habitación llena de las mentes médicas más brillantes del mundo. ¿Por qué iba a escucharlo alguien? Por favor. La voz de Leo se quebró, se rompió y volvió a formarse en algo crudo y suplicante. «Mi abuela me enseñó sobre plantas. Esa es trompeta del diablo. Es tóxica. Los aceites se pegan a todo lo que tocan, y el bebé los ha estado respirando durante días. Tienen que sacarla de aquí. Tienen que sacarlo de aquí.
dijo Arthur Kensington con frialdad. Ahora este es el momento que separa lo ordinario de lo extraordinario. Lo que Leo haga a continuación te perseguirá. Suscríbete ahora. Tienes que ver esto hasta el final. Algo dentro de Leo se quebró. No se rompió, se partió. Como una goma estirada demasiado, como un hueso llevado más allá de su límite. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo callado, siendo bueno. Había tragado su voz 1000 veces. Mordido sus opiniones hecho pequeño para no incomodar a los ricos y poderosos con su existencia. ¿Y a dónde lo había llevado eso aquí? Mientras lo arrastraban fuera de una habitación y un bebé moría porque nadie escuchaba al hijo de la criada Leo, se quedó flácido en los brazos del guardia. Un truco que había aprendido viendo documentales de naturaleza como los animales de presa, a veces se hacen los muertos para confundir a los depredadores. El agarre del guardia se aflojó apenas un poco sus cuerpos, ajustándose a lo que creían que era rendición. Entonces, Leo giró. Dejó caer su peso de repente deslizándose hacia abajo entre sus manos, como agua entre los dedos. Su codo alcanzó el estómago de uno de los guardias. No lo bastante fuerte para herirlo, pero sí para sorprenderlo. Se arrastró hacia adelante a 4 patas, moviéndose más rápido de lo que podían reaccionar. Serpenteó entre las piernas de médicos sobresaltados. Alguien le agarró el tobillo. Se zafó de una patada. Alguien más le cerró el paso. Rodó de lado. La habitación estalló en caos, médicos gritando, guardias maldiciendo, equipos chocando, cuando la gente tropezaba contra las máquinas. Pero Leo solo tenía ojos para la cuna, para la diminuta figura gris inmóvil como la muerte que yacía dentro. Llegó a la cuna. Sus manos se cerraron alrededor del pequeño cuerpo de Julian, tan ligero, tan terriblemente ligero, como sostener un manojo de hojas secas, y levantó al bebé contra su pecho. La cabeza de Julian se apoyó floja en el hombro de Leo. Su respiración era tan superficial que Leo apenas podía sentirla. «Déjalo», rugió Arthur Kensington. Su voz había pasado de la ira a algo primitivo, algo animal. «Suelta a mi hijo ahora mismo o lo juro por Dios». Pero Leo ya se estaba moviendo. No hacia la puerta. Los guardias la tenían bloqueada. Hacia el baño. El baño contiguo cuya existencia conocía porque una vez había visto los planos dejados descuidadamente sobre la encimera de la cocina por un arquitecto durante unas reformas. Entró y cerró de un portazo manoseando el pestillo mientras los cuerpos se estrellaban contra la madera. La puerta tembló pero resistió. No resistiría mucho. No eran puertas interiores pensadas para la privacidad. Eran puertas de diseño hechas para verse bonitas, y los guardias las romperían en segundos. Leo miró el baño con desesperación, encimeras de mármol, grifería dorada. Un armario lleno de productos de bebé de diseñador, que costaban más que sus libros de texto. Y allí, sobre la encimera, un pequeño frasco de polvo de carbón activado. Del tipo que los padres adinerados compraban para el cuidado natural del bebé, para mascarillas faciales, blanqueamiento dental y tratamientos de desintoxicación que leían en revistas. La voz de su abuela resonó en su memoria. El carbón extrae el veneno del cuerpo. Hijo, antes la gente quemaba madera y la molía para esto mismo. Se une a las toxinas y la saca. La puerta volvió a sacudirse. La madera se astilló. Leo se movió por instinto, operando con un conocimiento que vivía en sus huesos más que en su mente. Tomó el polvo de carbón con una mano mientras acunaba a Julian con la otra. Abrió el grifo con agua fría porque no tenía tiempo de esperar a que saliera caliente, y se mojó los dedos. Los ojos de Julian se abrieron con un parpadeo. Estaban vidriosos, desenfocados, pero vivos. Aún vivos. «Lo siento», susurró Leo. «Lo siento mucho. Esto va a sentirse raro, pero te prometo que intento ayudarte». «Te lo prometo». Mezcló el carbón con agua en la palma, creando una pasta negra y fina. Inclinó la cabeza de Julian hacia atrás con suavidad, con cuidado, como había visto hacer a su abuela con niños enfermos en Kingston, cuando administraba sus remedios. La puerta estalló hacia adentro. Este era el momento de la verdad. Todo lo que Leo había arriesgado, su hogar, el trabajo de su madre, su libertad, se reducía a los siguientes segundos.
Leo consiguió introducir la mezcla de carbón en la boca de Julian, justo cuando los guardias lo alcanzaron. Manos lo agarraron desde todas direcciones, manos ásperas, furiosas, sin interés alguno en ser delicadas. Sintió que le torcían el brazo dolorosamente a la espalda. Sintió las rodillas golpear el suelo de mármol. Sintió cómo le arrancaban al bebé de los brazos. No gritó Leo. No le limpien la boca. No lo hagan vomitar. El carbón necesita tiempo para actuar. Por favor, denle solo 5 minutos. Pero nadie escuchaba. Arthur Kensington sostenía ahora a su hijo, el rostro retorcido entre la furia y el terror. Los médicos se agolpaban alrededor comprobando los signos vitales de Julian, examinando el residuo negro alrededor de su diminuta boca. Eleanor Kensington se había derrumbado contra el marco de la puerta sollozando con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. «¿Qué le diste?», exigió el doctor Sterling agarrando a Leo por el cuello de la camisa. «¿Qué le pusiste en la boca a ese bebé?» «¿Carbón activado?», jadeó Leo. La rodilla del guardia estaba ahora sobre su espalda presionándolo contra el frío suelo de mármol. «Solo carbón. No es peligroso. Absorbe toxinas. Mi abuela solía». «Tu abuela», la voz del doctor Sterling destilaba desprecio. «Agrediste a un lactante en estado crítico basándote en el consejo de tu abuela». «La planta», dijo Leo desesperado. «Por favor, solo prueben la planta». «La del alféizar de la nursery. Es una variante de digitalis. Los aceites son glucósidos cardíacos. Lo han estado envenenando durante días por contacto con la piel y por inhalación. El carbón ayudará a fijar lo que ya está en su sistema, pero tienen que sacar esa planta de aquí o seguirá empeorando. Por favor, se lo suplico. Solo prueben la planta». Nadie se movió. Y entonces su color empezó a cambiar. Fue la doctora Tanaka. Estaba de pie más cerca de Arthur Kensington, más cerca de Julian, y su voz tenía esa cualidad particular de observación científica que cortó el caos como un cuchillo. «¿Qué?». Arthur Kensington miró a su hijo. Su color, repitió la doctora Tanaka lentamente. Está mejorando. Sus niveles de oxígeno están subiendo». El silencio cayó sobre el baño como una respiración contenida. Leo no podía ver a Julian desde su posición en el suelo, pero podía ver los rostros de los médicos. Vio cómo el asombro reemplazaba al escepticismo, cómo la confusión sustituía al desprecio, cómo 18 médicos de renombre mundial se daban cuenta de que algo imposible estaba ocurriendo. «Eso no es posible», dijo el doctor Sterling con sequedad. «El carbón activado no puede actuar tan rápido. No hay ningún mecanismo por el cual su ritmo cardíaco se esté estabilizando». La doctora Tanaka había sacado un monitor portátil y lo presionaba contra el diminuto pecho de Julian. Ritmo sinusal, normalizándose, presión arterial en aumento. «La erupción», susurró Eleanor Kensington. «Dios mío, miren la erupción». Leo no podía verla, pero oyó los jadeos que se lo dijeron todo. Las ronchas enrojecidas se estaban desvaneciendo. El veneno que había estado estrangulando el sistema de Julian estaba siendo ligado, neutralizado, extraído por el simple polvo negro que la abuela de Leo había guardado en su alacena junto a la harina y el azúcar. «Quítense de encima de él», dijo Arthur Kensington en voz baja. La rodilla del guardia presionó con más fuerza la espalda de Leo. «Señor, he dicho que se quite de encima de él». La voz de Arthur Kensington era distinta ahora. La rabia había desaparecido, reemplazada por algo que Leo no supo identificar. «Quítese de encima de ese chico ahora mismo». La presión sobre la columna de Leo se liberó. Se quedó donde estaba un momento, con miedo de moverse, con miedo de tener esperanza. Luego, lentamente, con dolor, se incorporó hasta quedar de rodillas. Arthur Kensington lo estaba mirando. Julian también lo miraba. Los ojos del bebé estaban claros, ahora enfocados, siguiendo el rostro de Leo, con algo que quizá era reconocimiento. «La planta», dijo Leo una vez más, con la voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, solo prueben la planta». El doctor Sterling salió del baño. 2 minutos después, Leo lo oyó gritar desde la nursery: «Traigan ahora mismo a un equipo de descontaminación».
Todos los que tocaron esa planta necesitan lavarse las manos. Y llamen al centro de toxicología. Necesito todo lo que tengan sobre la toxicidad de Digitalis lanata. Leo cerró los ojos. Se había terminado. De una forma u otra se había terminado. Julian iba a vivir, y Leo no tenía idea de qué iba a pasar con él a continuación. Leo salvó al bebé. Pero ahora llegaban las consecuencias y las preguntas que podían destruirlo todo. ¿Quién había enviado esa planta? ¿Y qué haría Arthur Kensington con el chico que irrumpió en su casa, agredió a su personal y forzó un remedio en la garganta de su hijo lactante? Las 6 horas siguientes pasaron en una nebulosa de luces fluorescentes y voces en susurros. Leo estaba sentado en una silla fuera de la nursery, no en las dependencias del servicio, ni en la oficina de seguridad, ni en una sala de interrogatorios policiales. Una silla allí mismo en el pasillo donde cualquiera que pasara podía verlo. Donde Arthur Kensington le había dicho personalmente que esperara. Nadie le había puesto esposas. Nadie había llamado a la policía. Nadie lo había sacado a rastras de la propiedad, ni amenazado con presentar cargos, ni hecho ninguna de las cosas que Leo estaba seguro de que ocurrirían en el momento en que atravesó aquella entrada de servicio. En su lugar, le llevaron agua, un sándwich, una manta. Cuando una de las enfermeras notó que estaba temblando, Leo no entendió nada. A través de la puerta de la nursery podía ver a Julian durmiendo plácidamente en su cuna. El color del bebé había vuelto a ser un cálido tono marrón normal, en lugar de aquel gris mortecino y terrible. Los monitores pitaban de forma constante, registrando signos vitales que se fortalecían con cada hora que pasaba. El ejército de médicos se había reducido a solo 3, realizando pruebas finales, consultando en voz baja, y de vez en cuando mirando hacia el pasillo donde Leo estaba sentado, envuelto en una manta que probablemente costaba más que todo su guardarropa. La doctora Tanaka fue la primera en disculparse. Salió de la nursery alrededor de la medianoche con el rostro marcado por el agotamiento y algo que parecía vergüenza. Se detuvo frente a la silla de Leo, lo miró durante un largo momento y luego inclinó la cabeza. «Me equivoqué», dijo simplemente. «Todos nos equivocamos. Tú viste lo que nosotros no pudimos ver y salvaste la vida de ese niño. Lo siento por no haber escuchado». Leo no supo qué decir. Murmuró algo. «Gracias, quizá. O no pasa nada». Y la doctora Tanaka asintió una sola vez y se alejó. Esta historia empezó con un chico en las sombras. Ahora el mundo entero está a punto de verlo. Si has llegado hasta aquí, tienes que verla hasta el final. Suscríbete ahora. Lo mejor aún está por venir. La investigación comenzó antes del amanecer. Arthur Kensington llamó a una firma de seguridad privada, no a los guardias que patrullaban su propiedad, sino a un equipo de exagentes del FBI y especialistas forenses que llegaron en vehículos sin distintivos y montaron un centro de mando en el ala este de la mansión. Leo los observó trabajar a través de las ventanas, desembalando equipos, fotografiando la nursery, retirando con sumo cuidado la planta dentro de un contenedor sellado. Alrededor de las 6 de la mañana, una detective se acercó a la silla de Leo. «El señor Kensington quiere hablar contigo», dijo con voz neutra y profesional. «¿Te sientes con fuerzas?» El estómago de Leo se encogió. Este era el momento cuando la gratitud terminaría y comenzaría la realidad. Cuando Arthur Kensington recordaría que Leo seguía siendo un intruso, seguía siendo nadie, seguía siendo el hijo de la criada que había irrumpido en su casa y tocado a su hijo sin permiso. «Sí, señora», respondió Leo, porque ¿qué otra cosa podía decir ella? Lo condujo por el pasillo más allá de los retratos familiares y los jarrones antiguos por los que había corrido horas antes, más allá de la escalera de servicio donde había esquivado a los guardias, más allá de un centenar de pequeños recordatorios de las barreras invisibles que había pasado toda su vida sin cruzar. Arthur Kensington lo esperaba en su despacho. Leo nunca había estado dentro de esa habitación. La había visto de pasada a través de puertas entreabiertas, las estanterías del suelo al techo, el enorme escritorio de caoba, las ventanas que daban a los jardines donde su madre trabajaba a veces. Pero ahora de pie, allí rodeado de más riqueza de la que toda su familia extensa ganaría en 10 vidas,
Se sentía más pequeño que nunca. Siéntate, Leo. Era la primera vez que Arthur Kensington decía su nombre. Leo se sentó. Arthur Kensington parecía un hombre que hubiera envejecido 10 años en una sola noche. El traje arrugado, el cabello revuelto, los ojos enrojecidos por el cansancio y algo más profundo, algo que parecía el derrumbe de todo lo que creía sobre su propio poder. Sostenía una carpeta gruesa llena de papeles, y sus dedos temblaban levemente al pasar las páginas. La planta, comenzó Arthur despacio, era un regalo. Llegó hace 3 días con una tarjeta felicitándonos a mi esposa y a mí por los 3 meses de Julian. La tarjeta estaba firmada por Marcus Webb. Leo no reconoció el nombre, pero vio cómo se tensaba la mandíbula de Arthur al pronunciarlo. Marcus Webb era mi socio. Construimos juntos Kensington Webb Technologies hace 23 años trabajando en un garaje en Palo Alto. Fue el padrino de boda en mi matrimonio, el padrino de Julian. La voz de Arthur se quebró en la última palabra. Confié en él para todo. Mi empresa, mi familia, mi hijo. La verdad detrás del regalo envenenado era más devastadora de lo que nadie había imaginado. Pero aún había más, mucho más. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. El equipo forense encontró rastros de los aceites tóxicos de la planta en los guantes del jardinero, los mismos guantes que se habían usado para ajustar la barandilla de la cuna de Julian. Hallaron residuos en el alféizar de la ventana de la nursery, en las cortinas en el móvil que colgaba sobre la cama del bebé. La planta había estado liberando su veneno de forma constante durante 3 días, saturando la habitación de una muerte invisible. Pero eso no fue todo lo que encontraron. La empresa de reparto que había llevado la planta mantenía registros meticulosos, cámaras de seguridad, seguimiento por GPS, firmas digitales. En cuestión de horas, los investigadores rastrearon el paquete hasta su origen. No un vivero ni un invernadero legítimos, sino un laboratorio privado especializado en especímenes botánicos raros. El laboratorio pertenecía a una empresa fantasma. La empresa fantasma estaba financiada por cuentas en las Islas Caimán. Las cuentas habían sido abiertas por Marcus Webb. Quería a mi hijo muerto, dijo Arthur, y su voz ya casi no parecía humana. Era el sonido de algo rompiéndose desde dentro. Quería destruirme y eligió lo más preciado de mi vida para hacerlo. Porque le gané. Porque el consejo me eligió a mí. Porque obtuve el puesto de director ejecutivo y a él lo apartaron con nada más que opciones sobre acciones y una palmada en la espalda. Leo permaneció muy quieto. No sabía qué decir. No sabía siquiera si se esperaba que dijera algo. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continuó Arthur. Los médicos nunca lo habrían descubierto. Nunca. Estaban tan concentrados en análisis de sangre, en escáneres, en estudios genéticos tan seguros de que la respuesta debía ser algo complejo, algo acorde con su formación, que ni una sola vez miraron a su alrededor. Ni una sola vez se preguntaron qué había cambiado en el entorno de Julian. Ni una sola vez consideraron que la explicación más simple pudiera ser la correcta. Miró a Leo con algo que quizá era asombro. Pero tú sí. Leo se movió incómodo en la silla. Mi abuela me enseñó sobre plantas. Decía que los médicos ricos siempre buscan problemas ricos. A veces la respuesta está simplemente ahí, delante de todos. Tu abuela parece haber sido una mujer sabia. A Leo se le cerró la garganta. Murió cuando yo tenía 11 años. Iba a enseñarme más, pero se le acabó el tiempo. Arthur asintió lentamente. Permaneció en silencio un largo momento mirando la carpeta en sus manos, las pruebas de la traición de alguien a quien había amado como a un hermano. Luego pulsó un botón en el teléfono de su escritorio. «Háganlos pasar», dijo. Todo lo que Leo creía saber sobre su vida estaba a punto de cambiar. Este es el momento el que estabas esperando. La puerta se abrió y entró la madre de Leo. Grace parecía llevar horas llorando. Su uniforme estaba desarreglado, mechones de cabello se escapaban de su moño normalmente impecable, y tenía los ojos hinchados y rojos. Detrás de ella venía Eleanor Kensington,
aún con la ropa que llevaba durante la crisis, sosteniendo a Julian contra su pecho, como si nunca fuera a soltarlo de nuevo. Leo. Grace corrió hacia su hijo y lo apretó en un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. Leo, cariño, tenía tanto miedo. Me dijeron lo que hiciste. Me dijeron que entraste a la fuerza y que los guardias te persiguieron y que tú... Mamá, estoy bien. Leo la abrazó de vuelta, respirando el olor familiar del jabón para ropa y del limpiador industrial que ella usaba en los pisos de los Kensington. Estoy bien. Julian está bien. Todo está bien. Podrían haberte arrestado. Grace se apartó un poco para mirarlo con las manos aferradas a sus hombros. Podrían haberte hecho daño. Podría haberse ahorrado todo y no haber hecho nada. Interrumpió Arthur Kensington en voz baja. Podría haberse quedado en su casita y dejar que mi hijo muriera mientras 18 médicos tanteaban a ciegas. Pero no lo hizo. Grace se volvió hacia el multimillonario, y Leo vio cruzar el miedo por su rostro. Ese miedo profundo e instintivo de quien ha pasado la vida entera a merced de gente poderosa. Pero Arthur no parecía enfadado. Parecía humillado. Señora Carter, dijo usando el apellido de su madre con un respeto que Leo nunca había oído en esa finca. Su hijo es la única razón por la que mi hijo sigue vivo ahora mismo. Los médicos fallaron. La seguridad falló. Yo fallé. Pero Leo. La voz de Arthur se quebró. Se detuvo, se recompuso y volvió a empezar. Leo entró corriendo en un edificio lleno de personas que lo veían como una amenaza. Luchó contra guardias que podían haberle hecho mucho daño. Tomó en brazos a un bebé gravemente enfermo y aplicó un tratamiento que iba contra todo lo que decían los expertos médicos. Hizo todo eso sabiendo que si se equivocaba, arruinaría la vida de ambos. No se equivocó, dijo Eleanor Kensington con suavidad. Dio un paso al frente con Julian durmiendo plácidamente sobre su hombro. Tenía razón. Era el único que tenía razón. Miró a Leo y las lágrimas le corrían por el rostro. Gracias, susurró. Gracias por salvar a mi bebé. Leo no sabía qué hacer con la gratitud de la gente rica. Había pasado toda su vida evitando su atención. Y ahora estaban allí mirándolo como si fuera algo valioso en lugar de algo que había que gestionar. Yo solo... No podía dejar que muriera, dijo Leo con torpeza. No cuando sabía que estaba mal. No cuando podía hacer algo al respecto. Ese es exactamente el punto, dijo Arthur. Se levantó de detrás del escritorio, lo rodeó e hizo algo que Leo jamás habría imaginado. Se arrodilló frente a la silla de Leo. Un multimillonario de rodillas mirando hacia arriba al hijo de la criada. He pasado toda mi vida creyendo que el dinero, la educación y las conexiones eran lo único que importaba, dijo Arthur. Construí muros alrededor de esta propiedad para mantener fuera a la gente que creía inferior. Contraté guardias para proteger a mi familia de amenazas que imaginaba en las sombras. Y todo el tiempo la verdadera amenaza entró por mi puerta principal en una maceta bonita con un lazo dorado. Y la única persona capaz de verlo fue el chico al que enseñé a mi personal a ignorar. Extendió la mano y tomó la de Leo. Me equivoqué en tantas cosas. Y no sé cómo compensarlo, pero voy a intentarlo. El chico de las sombras estaba a punto de entrar definitivamente en la luz, pero su historia aún no había terminado. Marcus Webb fue arrestado a la mañana siguiente. Leo lo vio ocurrir desde la ventana de la nursery. Los coches de policía subiendo por el camino, el hombre que había intentado asesinar a un bebé, siendo llevado con esposas mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. La historia se había filtrado de algún modo, y las furgonetas de noticias rodeaban el perímetro de la finca. Reporteros gritaban preguntas que nadie respondía. Pero el arresto fue solo el comienzo. Arthur Kensington no quería solo justicia, quería demolición. En el plazo de una semana movilizó a un ejército de abogados para desmantelar todo lo que Marcus Webb había construido. Las empresas fantasma, las cuentas offshore, las opciones sobre acciones, los puestos en juntas directivas, las membresías en clubes exclusivos.
cada pieza del imperio que Webb había levantado sobre una base de resentimiento y rabia. «Morirá en prisión», le dijo Arthur a Leo durante una de sus conversaciones ya casi diarias. «Los cargos son intento de asesinato de un menor. Ni siquiera los criminales de cuello blanco sobreviven a eso». Leo asintió. Aún no se sentía del todo cómodo en presencia de Arthur. Seguía sintiendo el peso de la división de clases que había definido toda su vida. Pero algo había cambiado entre ellos. Algo real. ¿Y ahora qué?, preguntó Leo. Me refiero a la finca, a todo. Arthur sonrió una sonrisa cansada pero auténtica. Ahora dijo, derribamos los muros. Lo decía literalmente. En las semanas siguientes, Leo observó cómo los equipos de construcción desmontaban las vallas que habían rodeado la propiedad Kensington. Las torres de vigilancia desaparecieron. Los letreros de solo personal fueron retirados. La entrada de servicio se selló, y se construyó una nueva entrada principal, una que todos usarían sin importar su posición. Pero Arthur no había terminado. Habrá un centro médico, anunció en una conferencia de prensa, que Leo observó desde la multitud de pie entre su madre y Eleanor Kensington. Una clínica gratuita abierta a toda la comunidad, centrada en la atención accesible y en la medicina tradicional. Va a estar atendido por médicos que saben escuchar, que saben mirar el panorama completo en lugar de limitarse solo a los resultados de las pruebas. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron a Leo entre la multitud. Se va a llamar Centro de Bienestar Miriam Carter, en honor a la mujer que enseñó a su nieto el conocimiento que salvó la vida de mi hijo. La vista de Leo se nubló. El nombre de su abuela en un edificio real, donde personas reales recibirían ayuda real, gracias a algo que ella le había enseñado en un porche en Kingston hacía 12 años. Grace lloraba a su lado, pero no eran las lágrimas de miedo que Leo había visto tantas veces antes. Esas lágrimas de preocupación por el alquiler, por la seguridad del trabajo, por si lograrían superar otro mes. Estas eran distintas. Eran las lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que todos sus sacrificios habían valido la pena. «Hay una cosa más», dijo Arthur al micrófono. «Mi familia tiene una deuda que nunca podremos pagar por completo. Así que vamos a empezar con lo que sí podemos hacer». Anunció el fondo de becas matrícula completa en cualquier universidad del mundo, para Leo, y para cualquier hijo futuro que Grace pudiera tener. Anunció la casa, no la cabaña del jardinero, sino una casa de verdad dentro de la propiedad con el nombre de Leo en la escritura junto al de su madre. Anunció un puesto para Grace en el consejo del nuevo centro médico con un salario que la hizo jadear al escuchar la cifra. Pero para Leo el anuncio más importante fue más pequeño, más silencioso, algo que Arthur le dijo en privado, después de que las cámaras se apagaron y los periodistas se marcharon. «Estoy organizando un programa de aprendizaje», dijo Arthur, «con los mejores investigadores botánicos del mundo. Si lo deseas, para que puedas aprender todo lo que tu abuela no tuvo tiempo de enseñarte, para que puedas convertirte en el tipo de sanador que ella estaba formando en ti». Leo pensó en su abuela, en la promesa que le había hecho de usar su sabiduría cuando importara en todos los años que había pasado avergonzado de su herencia, deseando ser algo más respetable. Había estado equivocado, muy equivocado. El conocimiento de su abuela no era algo que hubiera que superar, sino algo sobre lo que construir. Un cimiento de sabiduría que se extendía a través de generaciones, esperando que él añadiera su propia capa a la estructura. «Sí», dijo Leo, «eso es lo que más quiero en el mundo». Arthur asintió. Y entonces, hizo algo que habría sido impensable una semana antes. Atrajo a Leo a un abrazo, sosteniéndolo, como Leo imaginaba que los padres sostenían a sus hijos. «Gracias», susurró Arthur. Por ser valiente cuando importaba, por ser la persona que debería haber visto desde el principio. Leo le devolvió el abrazo. Ya no era invisible. El regalo envenenado había sido descubierto. El villano había sido capturado. Pero la transformación de Leo aún no estaba completa. El capítulo 5 revela el nuevo legado, el que Leo construirá sobre los cimientos que le dejó su abuela. Un año después, Leo se encontraba frente a un edificio que llevaba el nombre de su abuela.
El centro de bienestar Miriam Carter brillaba bajo el sol de la tarde con sus paredes de cristal, reflejando los jardines que lo rodeaban, jardines que el propio Leo había ayudado a diseñar, llenándolos de las plantas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer: lavanda para la ansiedad, manzanilla para el sueño, equinácea para la inmunidad. Y en un invernadero cuidadosamente controlado, una colección de especies tóxicas detrás de puertas cerradas, usadas para entrenar a la próxima generación de médicos, para ver lo que 18 expertos una vez pasaron por alto. Ese día era la inauguración oficial. Leo se ajustó el cuello de su nuevo traje, un regalo de Eleanor Kensington, hecho a medida, confeccionado con una tela más suave que cualquier cosa que hubiera llevado antes. Aún no se sentía del todo cómodo con ropa así. Probablemente una parte de él nunca lo estaría, pero estaba aprendiendo que la incomodidad no siempre era algo malo. A veces significaba que estabas creciendo hacia una nueva versión de ti mismo. Listo, apareció su madre a su lado y el aliento de Leo se le cortó como siempre que la veía ahora. Grace Carter se había transformado durante el último año. No solo por la ropa, aunque también había cambiado los uniformes gastados, habían sido sustituidos por vestimenta profesional, acorde a su nuevo cargo. Era algo más profundo. La tensión constante en sus hombros había desaparecido. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían suavizado. Ahora se erguía con más firmeza, hablaba con más seguridad, ocupaba espacio de una manera que nunca lo había hecho cuando solo era la criada. Era la directora de vinculación comunitaria del Centro de Bienestar. Tenía una oficina con su nombre en la puerta, tarjetas de presentación, un equipo a su cargo y voz en decisiones que afectaban a miles de personas. No lo sé, admitió Leo. Hay mucha gente ahí fuera. Grace sonrió y le apretó la mano. Hay mucha gente ahí fuera gracias a ti, cariño. Vinieron a ver al chico que salvó al hijo de un multimillonario con carbón de cocina y la sabiduría de su abuela. Yo tuve ayuda. Tú tuviste conocimiento. Tuviste valor. Tuviste todo lo que tu abuela te dio. Los ojos de Grace brillaban. Estaría tan orgullosa de ti, Leo. Tan orgullosa. Este viaje comenzó con un niño que creía que su pobreza lo hacía no ser nada. Míralo ahora. El mundo necesita más Leos. La multitud afuera era más grande de lo que Leo había esperado. Cientos de personas llenaban los jardines y se extendían por los céspedes que antes habían estado estrictamente prohibidos para cualquiera sin una invitación de los Kensington. Había familias de los vecindarios cercanos, comunidades que siempre habían vivido a la sombra de la finca, separadas por vallas, perros de seguridad y los muros invisibles de la clase social. Había profesionales de la salud que habían viajado desde todo el mundo para ver este nuevo modelo de atención médica que combinaba la sabiduría tradicional con la medicina moderna. Había periodistas, fotógrafos y equipos de cámaras capturando cada momento. Y allí en la primera fila estaban Arthur y Eleanor Kensington con Julian, sentado en el regazo de Eleanor. El bebé estaba prosperando ahora con 14 meses de edad, mejillas regordetas, ojos brillantes y una risa que resonaba por todo el jardín cada vez que algo lo hacía feliz. Había alcanzado cada hito de desarrollo exactamente a tiempo, sin mostrar ningún efecto duradero del envenenamiento que casi le había costado la vida. Los médicos decían que era un milagro. Leo sabía que no lo era. Era carbón activado, pensamiento rápido y una abuela que había entendido que sanar consistía en prestar atención al cuadro completo, no solo a las partes que se pueden medir con máquinas. Arthur se puso de pie cuando Leo se acercó al podio guiando a la multitud en un aplauso que envolvió a Leo como agua tibia. Un año atrás ese hombre había sido una figura distante, vislumbrada a través de ventanas, poderoso, intocable, perteneciente a un mundo al que Leo nunca podría entrar. Ahora era algo distinto. No exactamente un padre, no exactamente un amigo, sino algo intermedio. Un mentor, tal vez un creyente. Gracias a todos por venir, dijo Arthur al micrófono con una voz que se extendió por los jardines. Hace un año casi pierdo a mi hijo. Tenía todos los recursos del mundo, dinero, conexiones, los mejores expertos médicos del planeta, y nada de eso fue suficiente. Estaba indefenso, desesperado, viendo a mi hijo morir,
mientras las personas a las que había pagado millones no podían decirme por qué. Hizo una pausa, y Leo lo vio mirar hacia la cabaña donde él y su madre habían vivido durante tantos años. La cabaña seguía allí, pero ahora estaba renovada, ampliada, modernizada, convertida en una casa de huéspedes para investigadores visitantes. Los Carter se habían mudado a una casa de verdad dentro de la propiedad, con dormitorios para cada uno, un jardín donde Grace cultivaba verduras y una puerta principal que daba al camino principal en lugar de a la entrada de servicio. Y entonces, un niño de 14 años entró en mi casa. Continuó. Arthur. Se enfrentó a mis guardias de seguridad y salvó la vida de mi hijo, con un conocimiento que ninguna escuela de medicina enseña, un conocimiento transmitido de generación en generación. Un conocimiento que yo había aprendido a despreciar como superstición, como folclore, como las creencias ignorantes de personas que supuestamente no sabían más. Su voz se quebró levemente. El que no sabía más era yo. Yo fui quien construyó muros tan altos que no pude ver la sabiduría que estaba justo al otro lado. Leo Carter me enseñó que la experiencia existe en muchas formas y que a veces las personas a las que pasamos por alto son las que ven con mayor claridad. Arthur Kensington construyó un imperio, pero hizo falta un chico negro y pobre para mostrarle qué es lo que realmente importa. Leo subió al podio con las manos temblorosas. Había escrito un discurso, lo había practicado decenas de veces frente al espejo, frente a su madre, frente a la cuna de Julian, mientras el bebé reía de su nervioso ir y venir. Pero al estar allí, ahora mirando ese mar de rostros que esperaban escuchar lo que tenía que decir, las palabras de sus tarjetas, le parecieron incorrectas, demasiado pulidas, demasiado perfectas, demasiado parecidas a alguien que él no era. Así que dejó las tarjetas a un lado y habló desde el corazón. Mi abuela se llamaba Miriam Carter, comenzó Leo. Nació en Kingston, Jamaica, en una casa sin agua corriente y con piso de tierra. Nunca aprendió a leer. Nunca fue a la escuela más allá del 4º grado. Según todas las medidas que el mundo usa para decidir quién importa a ella, no era nadie. Miró el edificio detrás de él con el nombre de su abuela grabado en piedra sobre la entrada. Pero salvó más vidas de las que la mayoría de los médicos salvarán jamás. Ayudó a dar a luz a bebés de madres que no podían pagar hospitales. Curó fiebres con hierbas cuando no había dinero para medicinas. Se sentó junto a personas moribundas, les sostuvo la mano y les dio dignidad cuando no tenían nada más. Sabía cosas sobre las plantas, sobre el cuerpo, sobre la sanación que aprendió de su madre, quien las aprendió de la suya. Y así de generaciones de personas que tuvieron que descubrir cómo sobrevivir cuando nadie más iba a ayudarlas. La voz de Leo se estabilizó mientras hablaba. El nerviosismo se desvanecía, reemplazado por algo más fuerte, tal vez orgullo o propósito. Ella solía decirme que nuestro conocimiento era nuestra herencia. No el dinero, no la tierra, no los títulos elegantes, sino lo que ella puso en mi cabeza y lo que algún día yo pondría en la cabeza de mis hijos. Decía que el conocimiento valía más que el oro, porque nadie podía arrebatártelo jamás. Pensó en la noche en que irrumpió en la mansión, en el terror, en la certeza y en la oración desesperada de no estar equivocado. Durante mucho tiempo me avergoncé de esa herencia. Quería ser moderno, sofisticado. Quería encajar en un mundo que miraba por encima del hombro a personas como mi abuela, que llamaba superstición a su conocimiento e ignorancia a su sabiduría. Pensé que si lograba ser lo bastante inteligente, educado, impresionante, podría escapar de donde venía. Negó lentamente con la cabeza. Me equivoqué. De donde vengo no es algo de lo que haya que huir. Es algo sobre lo que hay que construir. El conocimiento que mi abuela me dio salvó la vida de un bebé cuando 18 médicos con títulos de las mejores universidades del mundo no pudieron averiguar qué estaba mal. Eso no ocurrió a pesar de mi origen, sino gracias a él. Porque mi abuela me enseñó a mirar el cuadro completo, a prestar atención al entorno, y no solo a los síntomas, a confiar en lo que podía ver con mis propios ojos, incluso cuando los expertos me decían que estaba equivocado. La abuela de Leo nunca llegó a ver este momento, pero su legado vivirá para siempre. Leo miró a la multitud
y vio rostros que reflejaban su propio camino. Había niños del vecindario, niños negros y morenos, con ropa de segunda mano, niños que caminaban hacia la escuela pasando frente a mansiones, en las que nunca entrarían niños, a quienes 1000 pequeños momentos les habían enseñado que valían menos, que no eran suficientes, que eran invisibles. Ahora lo miraban con algo en los ojos que le oprimía el pecho, tal vez esperanza o reconocimiento. Les habló directamente. Sé lo que se siente ser invisible, caminar por el mundo, como si estuvieras hecho de vidrio, como si las personas con dinero y poder pudieran mirar a través de ti sin ver jamás quién eres en realidad. Sé lo que es creer que tu pobreza te convierte en nada, que tus circunstancias definen tu valor, que la única manera de importar es convertirte en alguien completamente distinto de quien naciste para ser. La voz de Leo se hizo más firme. Pero hoy estoy aquí para decirles que eso es una mentira. Las cosas que te hacen diferente, tu origen, tu cultura, el conocimiento de tu familia, las lecciones que te enseñaron tus abuelas, no son debilidades que haya que superar. Son fortalezas sobre las que se puede construir. Son perspectivas que el mundo necesita. Conocimientos que ningún dinero puede comprar, sabiduría transmitida a través de generaciones de personas que aprendieron a sobrevivir y a salir adelante cuando todo estaba en su contra. Señaló el centro de bienestar a su espalda. Este edificio existe porque un chico de la cabaña del jardinero sabía algo que 18 médicos no sabían. Existe porque el conocimiento importa sin importar de dónde venga. Y será un lugar donde todo el conocimiento sea valorado, donde los remedios de las abuelas convivan con las técnicas de los cirujanos, donde escuchemos a los pacientes en lugar de limitarnos a examinarlos, donde nadie sea invisible y la sabiduría de nadie sea descartada. Leo respiró hondo. Mi abuela solía decir que sanar no es solo arreglar lo que está roto en el cuerpo, sino ver a la persona completa, su historia, su entorno, su comunidad, su alma. Se trata de tratar a las personas con dignidad, ya sean multimillonarios o trabajadoras domésticas. Se trata de recordar que todos estamos conectados, que somos parte de la misma familia humana, y que todos merecemos cuidado, atención y respeto. Miró a Arthur Kensington, a su madre, al pequeño Julian, riendo feliz en el regazo de Eleanor. De eso se va a tratar este centro. Eso es lo que significará el legado de mi abuela, no solo un edificio con su nombre, sino una nueva forma de pensar sobre quién puede ser un experto, qué conocimientos cuentan, y cómo nos cuidamos unos a otros. Leo sonrió una sonrisa real, de las que antes se escondía tras muros de invisibilidad. Mi nombre es Leo Carter. Soy el hijo de una criada, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nadie como yo vuelva a sentirse invisible. Este es el legado de Leo. Este es el legado de Miriam Carter. El aplauso comenzó en algún punto del fondo y avanzó como un trueno. Leo permaneció en el podio abrumado mientras cientos de personas se ponían de pie. Vio lágrimas en rostros que no reconocía. Vio niños aplaudiendo con entusiasmo desbordado. Vio a su madre llorar abiertamente mientras Arthur Kensington apoyaba una mano firme en su hombro. Y entonces, Julian Kensington hizo algo que silenció a toda la multitud. El niño se soltó de los brazos de su madre, cayó al suelo sobre piernas inseguras y empezó a caminar tambaleándose con ese paso incierto de quien apenas aprende a confiar en sus propios pies. Eleanor intentó alcanzarlo, pero Arthur la detuvo, observando con asombro cómo su hijo avanzaba entre el bosque de piernas adultas. Julian caminó directo hacia Leo. Se detuvo al borde del podio, levantó la vista con esos ojos brillantes que una vez estuvieron nublados por el veneno, y alzó sus brazos regordetes en el gesto universal de los niños de todo el mundo. «Arriba, cárgame». Leo bajó del podio y levantó a Julian en brazos. El bebé se acomodó de inmediato contra su pecho, una manita aferrada al saco nuevo de Leo, completamente satisfecho. «Lely», dijo Julian con claridad, su primera palabra real además de mamá y papá. «Lely». La multitud enloqueció. Leo abrazó al niño sintiendo el latido de su corazón junto al suyo fuerte, constante, vivo.
Ese niño que casi había muerto en sus brazos, ahora decía su nombre, lo buscaba, confiaba plenamente en él. Eso era lo que importaba, no el edificio elegante, ni la beca, ni la casa con su nombre en la escritura. Era una vida salvada, una conexión creada, un puente tendido entre dos mundos que nunca habían estado destinados a tocarse. Leo miró el centro de bienestar con el nombre de su abuela. Miró a su madre erguida y orgullosa por primera vez en su memoria. Miró a Arthur Kensington, el multimillonario que había aprendido a arrodillarse. Miró a la multitud reunida para presenciar el inicio de un nuevo tipo de legado, y pensó en su abuela en algún lugar más allá del velo, viendo por fin a su nieto de pie, en la luz. Gracias, abuela, pensó. Cumplí mi promesa. Usé lo que me enseñaste cuando importaba, y voy a seguir usándolo todos los días por el resto de mi vida. Julian gorjeó feliz y le dio una palmada pegajosa en la cara. Leo rió una risa auténtica, libre, alegre y sin defensas. Ya no era el niño de las sombras. Era Leo Carter, sanador, maestro, constructor de puentes, nieto de su abuela, y su historia apenas comenzaba. Fin. Gracias por acompañar el increíble viaje de Leo desde las sombras hacia la luz. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar de otra manera sobre qué voces merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Recuerda, no eres invisible. Tu origen no es una limitación, es una base. El conocimiento que llevas, la sabiduría que te dio tu familia y la perspectiva que nace de tu experiencia única, el mundo necesita todo eso. Hasta la próxima, mantente bendecido, mantente valiente. Y nunca dejes de creer que una sola persona puede cambiarlo todo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Y deja un comentario contándonos qué sabiduría te enseñó tu abuela que el mundo necesita.